Su marido la abandonó por la criatura y desde 10 años de matrimonio. Se puede medir a verdad en años. O se rompe todo seguro de debilidad. Imaginen, queridas Carlos, entregar una década de su vida, sus sueños y su linaje a un hombre, para descubrir que el enemigo no estaba afuera, sino sirviendo el café en su propia mesa. Esta es la historia de Elena, una mujer cuya única falta fue confiar demasiado, y de Alejandro, un hombre que pensó que podía cambiar el oro por el cobre sin pagar unas consecuencias. En el México de los años 40, donde el honor se cuidaba más que la propia vida, ocurrió un escándalo que las paredes de la colonia Roma aún susurran. ¿Cómo es posible que un caballero de la alta sociedad abandonara a su esposa de 10 años por la criada de la familia? Pero lo que nadie imaginaba era que, mientras él la arrojaba a la calle bajo una lluvia torrencial, estaba afirmando su propia sentencia de muerte social. Dicen que el mundo da vueltas, pero en esta historia, el mundo dio una voltereta tan violenta que dejó al traidor en la miseria absoluta, mientras que el piano de la mujer repudiada se convertía en el sonido de la justicia. Hoy vamos a descubrir pertenuta, hacer de subestimar el silencio de una mujer que despeyó su momento. Quédese dubiel, porque lo que sucedió en aquel recital de caridad cambiará la forma en que ustedes ven el perdón y la traición. Prepárense, porque la justicia emocional está a punto de comenzar a sonar. La Ciudad de México, en 1945, no era un lugar para los débiles de corazón, y mucho menos para las mujeres que entregaban su alma sin reservas. En las elegantes calles de la colonia Roma, donde los árboles de jacaranda pintaban el suelo de un lila melancólico, vivía Elena. Ella no era solo una esposa, era la personificación de la distinción. Su casa, una mansión de techos altos y molduras francesas, siempre estaba llena del eco de su piano. Ese piano de cola negro, pulido como el azabache, que Alejandro le había regalado en su 5º aniversario. Para Elena, tocar no era un pasatiempo, era su manera de hablarle a Dios y de agradecer por los 10 años de un matrimonio que todos en la alta sociedad consideraban inquebrantable. Alejandro, un hombre de negocios, con el porte de los galanes de la época de oro del cine nacional, siempre la miraba con lo que ella creía que era adoración. Pero la infidelidad, queridas mías, no siempre por la puerta grande con estruendo. A veces se cuela como la humedad en los muros de una vieja casona, pudriendo los cimientos en absoluto silencio. Todo comenzó a cambiar cuando Esperanza entró a trabajar en la casa. Era una joven de ojos grandes y manos rápidas que venía del campo, con esa humildad fingida que a veces esconde una ambición de acero. Elena, con su corazón noble de mujer madura, la trató como a una protegida. Le enseñó a almidonar las camisas de Alejandro, a servir el té con la elegancia requerida y a mantener el orden que el palacio de cristal. Lo que Elena nunca imaginó es que, mientras ella practicaba sus nocturnos de Chopin, el aire de su hogar se espesaba con el urbe de un amor prohibido que crecía bajo su propio techo. Los susurros empezaron en la cocina, y Olel, cegada por la decencia, no quiso escucharlo. ¿No le parece extraño, señora, que el patrón regrese tan tarde a la oficina? ¿Y que Esperanza siempre esté despierta para recibir?, decía la cocinera con un tono de advertencia. Pero Elena sonreía, acomodaba sus perlas y volvía al piano. Ella creía en la lealtad como se cree Virgen de Guadalupe, con una fe ciega que no admite dudas. Sin embargo, el destino tiene formas crueles de quitarnos la venda de los ojos. Una tarde de lluvia torrencial, de esas
que inundan las avenidas de la capital. Elena regresó antes de tiempo de su reunión en el club de damas. El silencio en la casa era distinto, pesado, casi sólido. El piano estaba cerrado, como si presintiera que la armonía estaba a punto de quebrarse para siempre. Al subir la gran escalera de mármol, escuchó una risa. No era la risa de un caballero, era la carcajada de un hombre que se siente dueño del mundo, mezclada con el murmullo agudo de una mujer que ha olvidado su lugar. Cuando Elena abrió la puerta de su propia alcoba, el mundo se detuvo. Allí, entre las sábanas de seda que ella misma había elegido, la traición se mostró desnuda y sin vergüenza. Alejandro no tuvo la decencia de bajar la mirada. Esperanza, la muchacha a la que Elena le había dado techo y confianza, se cubrió con la sábana, pero sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino un brillo de victoria o las entrañas de Elena, que cualquier insulto. ¿Qué significa esto, Alejandro?, preguntó el con una voz que era apenas un hilo de seda, a punto de romperse. Significa, Elenas, respondió él, mientras se ponía su bata de seda con una calma insultante, que 10 años de perfección son agotadores. Esperanza, me da la vida que tu rigidez y tus partituras me han robado. Mañana quiero que tus cosas estén fuera de esta casa. El golpe no fue físico, pero Elena sintió que sus huesos se convertían en ceniza. Su marido, el hombre del que le había construido un altar de devoción, la estaba cambiando por ladrón, desechándola como a un mueble viejo frente a la mirada burlona de quien solía servirle el café cada mañana. Fuera, susurró Elena, y el eco de su propia voz le pareció el de una extraña. Alejandro, son 10 años. Mi vida entera está en estas paredes. Ese piano es mío. Elena, todo lo que ves aquí lo pagué yo, escupió él, acercándose con una frialdad que la hizo retroceder. Tú solo fuiste el adorno de porcelana que ya se llenó de polvo. Esperanza es joven. Tiene fuego en la sangre, no partituras de muertos. Lárgate antes de que llame a la policía para sacarte de escándalo. Esperanza soltó una risita burlona, ajustándose la bata de seda que aún olía al perfume de Elena. En ese momento, la dignidad, esa vieja amiga de las mujeres de bien, tomó a Elena de la mano. No suplicó, con la espalda recta, como si estuviera a punto de entrar a un concierto en el Palacio de Bellas Artes. Elena bajó las escaleras. No tomó joyas, ni abrigos de piel. Solo tomó su pequeño bolso de mano, donde guardaba la llave de su diario y el rosario de su madre. Al cruzar el umbral de la mansión, el frío de la Ciudad de México la golpeó con la fuerza de una bofetada. La lluvia no daba tregua. Los vecinos, esas queridas amigas con las que tomaba el té y criticaba el que dirán, estaban asomadas tras las cortinas de encaje. Elena sintió sus miradas como cuchillos. En la sociedad de los años 40, una mujer abandonada era una mujer sentenciada. Caminó hasta la casa de su mejor amiga, Sofía, buscando refugio. Pero cuando el mayordomo abrió la puerta, la miró con una mezcla de lástima y desprecio. Lo siento, señora Elena, dijo el hombre, bajando la vista. La señora Sofía dice, puede recibirla. El escándalo ya corre en la colonia y tiene hijas que tasar. No te que su apellido se manche, como es, gracia de un Amber. Repudiada. Elena se quedó allí, bajo el aguacero, entendiendo la amarga verdad. Al perder a su marido, también había perdido su lugar en el mundo. El hombre que ella amaba no solo le había robado el corazón, sino que le había arrebatado su identidad, convirtiéndola en un fantasma para la alta sociedad mexicana. Mientras caminaba hacia la avenida,
sin saber a dónde ir. El sonido de un trueno pareció el cierre violento de la tapa de su piano. Su vida de lujos había terminado, pero en el fondo de su alma, una nota desafinada empezaba a buscar su propio ritmo, un ritmo que Alejandro y su traición jamás podrían silenciar. Caminar por las calles de la Ciudad de México, cuando se ha perdido todo, es como caminar por un laberinto de espejos rotos. Elena, que antes recorría la ciudad en el asiento trasero de un coche elegante, ahora sentía el peso de sus propios pasos sobre el pavimento desgastado. El olor a gardenias y perfumes franceses de su antigua vida fue reemplazado por el tufo del humo de los camiones. El olor fritan prospuesto pellejeros, y aire, medio de digital, y llener tonslarskad de balacolo videret. Un lugar donde el esplendor de antaño se caía a pedazos, en fachadas descascaradas, buscó refugio en una vecindad humilde, de esas donde la ropa tendida parece banderas de guerra y el patio central, el escenario de mil vidas cruzadas. La dueña, una mujer de manos callosas y mirada astuta llamada Doña Lupe, la observó de arriba abajo. Aquí no aceptamos damas de sociedad que no sepan lavarse sus propios calzones. Donita, dijo Lupe, soltando una bocanada de humo de su cigarro. Ya no soy una dama de sociedad, respondió Elena, con una firmeza que la sorprendió. Solo soy una mujer que necesita un techo. Le dieron un cuarto pequeño en el segundo piso. El techo tenía manchas de humedad que dibujaban mapas de continentes olvidados, y el aire olía a ansiedad de olvido. No había alfombras persas, ni cortinas de terciopelo, solo un catre chirriante y una pequeña mesa de madera que cojeaba. Esa noche, Elena no lloró. El dolor de la traición era tan profundo que había anestesiado sus lágrimas. Se acostó vestida, escuchando los ruidos de la vecindad, el llanto de un niño, una radio lejana tocando una ranchera de despecho y el murmullo de la gente que, a diferencia de ella, no tenía nada que perder porque nunca lo habían tenido todo. En la oscuridad, sus dedos se movían por instinto sobre la manta áspera, como si estuviera tocando las teclas de su piano. Podía sentir el frío del marfil, el peso de los pedales, la vibración de la música en su pecho. Alejandro le había quitado el instrumento, pero no podía arrancarle la música de las manos. Cada nota que recordaba era un escudo contra la humillación de la infidelidad. A la mañana siguiente, Elena salió a buscar una forma de ganarse el pan. Sus manos, antes dedicadas solo a la caridad y al arte, ahora tenían que enfrentarse a la realidad del trabajo duro. Intentó pedir empleo en una tienda de telas, pero su refinamiento la delataba. Usted es demasiado fina para esto, le decían. El mundo de la aristocracia la había expulsado, pero el mundo del trabajo la miraba con desconfianza. Era una paria, una mujer suspendida entre dos mundos que no la querían. Mientras caminaba de regreso, agotada y con el estómago vacío, pasó frente a un antiguo local del vía como bodega de objetos olvidados, entre muebles rotos y espejos manchados. Algo captó su atención. Al fondo, bajo una lona llena de polvo y telarañas, se asomaba una pata de madera tallada. El corazón de Elena dio un vuelco. Era una forma que reconocería en la oscuridad más absoluta. Se acercó con el alma en un hilo, sintiendo que el destino, ese viejo arquitecto de tragedias, tal vez le estaba tendiendo una mano en medio del fango. Aquel hombre que observaba desde la penumbra no era un extraño cualquiera. Se trataba de don Julián de la Fuente, un reconocido maestro de música y crítico que, cansado de la artificialidad de las grandes salas de concierto,
Buscaba la verdad en los rincones más humildes de la capital. Al escuchar a Elena, supo que no estaba frente a una aficionada, sino frente a un alma que sangraba a través de las teclas. Tiene usted una técnica impecable, señora, pero de su dolor lo que realmente afina ese instrumento, dijo don Julián, dando un paso delante y quitándose el sombrero con una elegancia que Elena no veía desde su expulsión. Elena se sobresaltó, retirando las manos del teclado como si la hubieran atrapado en un pecado. Solo estoy limpiando el local. Señor, la música. La música es solo un recuerdo de otra vida. Los recuerdos no suenan con esa fuerza, replicó Julián con una sonrisa suave. He oído a los mejores pianistas de Bellas Artes, y le aseguro que ninguno tiene esa honestidad. Dígame, ¿cómo es que una mujer con su talento termina tocando para los fantasmas de una bodega en La Guerrero? Elena bajó la mirada. El estigma de la infidelidad de su marido y la forma en que fue desechada por la criada todavía le quemaba la garganta. El mundo da vueltas, caballero. A veces, uno se cae del carrusel y nadie se detiene a ayudarlo a levantarse. Yo me he detenido, afirmó él, y no por caridad, sino por respeto al arte. Necesito una pianista para un evento privado, un recital de caridad, donde la élite de la ciudad pretende demostrar su bondad. Irónicamente, necesitan a alguien que realmente sepa lo que es la vida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la lujosa mansión de la Colonia Roma, el ambiente era muy distinto. Alejandro, envuelto en el humo de su habano, comenzaba a notar que el fuego de esperanza no era suficiente para mantener esa apariencia. La antigua criada, ahora vestida con las sedas de Elena, no sabía cómo llevar una conversación sobre ópera o política. En las cenas, su risa era demasiado estrepitosa, sus modales demasiado toscos. La traición que a Alejandro le pareció una aventura emocionante, ahora sentía como una cadena de plomo. Sus socios comerciales empezaban a inventar excusas para no invitarlo a sus reuniones. En el México de los años 40, se podía tener flamante, pero elevar a la criada al rango de esposa era un pecado social imperdonable. El hombre que se creía dueño del mundo empezaba a oler el miedo de ser excluido de la sociedad, porque ya no viene nadie a visitarnos, mi amor, preguntaba a Esperanza, luciendo un collar de perlas que le quedaba grande. Antes esta casa siempre estaba llena, porque el mundo es hipócrita, gruñía Alejandro, aunque en el fondo sabía que el hipócrita era él. Extrañaba el silencio elegante de Elena, la forma en que ella manejaba a los invitados con una sola mirada. Sin ella, la Mansau se sentía vacía, llena solo de una opulencia chillona que nadie quería presenciar. Don Julián, ajeno a la miseria moral de Alejandro, le hizo una propuesta a Elena que cambiaría todo. Venga conmigo, practique en un piano de verdad en mi estudio, regrese a ser quien es. No necesita un marido para tener un nombre, señora mía. Su nombre está escrito en cada nota que toca. Elena aceptó, no por vanidad, sino por supervivencia. Necesitaba recuperar su voz. Lo que ella no sabía era que el recital de caridad de Julián sería la primera vez que volvería a ver a Alejandro y a la mujer que le robó su hogar. El destino estaba moviendo las piezas para un choque frontal. La noche del recital, el aire en el salón del Yo y Club estaba cargado de una fragancia asfixiante, una mezcla de gardenias frescas, cera de abejas y la hipocresía perfumada de quienes tienen mucho dinero pero poca memoria. Elena, vestida con un sencillo traje negro que don Julián le había conseguido, un diseño austero que resaltaba su palidez de mármol y su elegancia natural,
esperaba tras las cortinas de terciopelo carmes. Sus manos, antes endurecidas por el frío de la vecindad, ahora estaban tibias, vibrantes de una energía que solo nace de la verdad, que era pérdida. En las mesas de la primera fila, Alejandro intentaba mantener la compostura a su lado. Esperanza era una nota discordante, una sinfonía perfecta, se había enjollado en exceso, con diamantes que gritaban su precio y un vestido de lentejuelas rojas que resultaba vulgar frente a la sobriedad del recinto. Alejandro sentía las risitas apagadas a sus espaldas. Los abanicos de las señoras, moviéndose con furia mientras murmuraban sobre la intrusa. Estaba a punto de levantarse e irse cuando las luces se atenuaron y don Julián subió al escenario. Damas y caballeros, anunció el maestro, esta noche no escucharemos una intérprete de partituras. Escucharemos a una mujer que ha convertido su alma en música. Con ustedes, la maestra Elena. Cuando ella salió a la luz, el silencio no fue de respeto, sino de asombro absoluto. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Alejandro se quedó petrificado, con la copa de cristal temblando en su mano. Allí estaba la esposa que la había arrojado a la calle. La mujer que supuestamente debía estar mendigando o escondida de vergüenza. Pero Elena no caminaba como una víctima. Caminaba como una reina que regresa a reclamar un trono que nunca dejó de ser suyo. Se sentó frente al gran piano de concierto. Por un segundo, sus ojos recorrieron el salón y se detuvieron en Alejandro. No hubo odio en su mirada, solo una piedad infinita que lo hirió más que cualquier bofetada. Luego, bajó la vista hacia las teclas y empezó a tocar. La música no fue la dulzura de siempre, fue una tormenta. Era el sonido de la lluvia en la colonia Aguereo. El crujido de un corazón rompiéndose tras 10 años de entrega. Y el rugido de una mujer que renace de sus cenizas. Las notas volaban como flechas, impactando en el pecho de cada asistente. Las señoras que antes le habían dado la espalda, ahora bajaban la cabeza, avergonzadas de su propia crueldad. Querida amiga, tú que me escuchas desde la comodidad de tu hogar, sentada frente a esa pantalla que ilumina tu noche, puedes sentir el poder de esa justicia. Si esta historia de valentía está tocando las fibras de tu corazón, te invito a hacer algo muy sencillo. Toma el control remoto de tu televisor en este momento. Apunta con firmeza y presiona ese botón de suscribir y el pulgar arriba. No dejes que el destino de Elena se pierda en el olvido. Únete a nuestra comunidad de mujeres que, como ella, saben que el honor no se compra con diálogos. Mientras el último acorde de Elena se desvanecía en el aire, el salón permaneció en un silencio sepulcral durante 3 segundos eternos. Alejandro, con el rostro desencajado y los ojos empañados, se dio cuenta de que el mundo que él conocía ya no le pertenecía. Esperanza, a su lado, era solo un recordatorio de su propia ruina moral. Cuando los aplausos estallaron, no fueron corteses, fueron frenéticos. La gente se puso de pie para ovacionar a la mujer que habían despedido. Alejandro, empujado por un impulso de desesperación y un ego que se negaba a morir, se levantó de su silla, ignoró las quejas de Esperanza y caminó hacia el escenario, rompiendo todo protocolo. Necesitaba hablar. Necesitaba que lo mirara de nuevo. Lo que él no sabía era que el acuerdo que pensaba proponerle sería el principio, su caída final en el abismo de la soledad. El aire en los camerinos del club era de nibrele, cuaira vieja, y el perfume ranslermia. Elena se encontraba de pie frente al espejo, desmaquillándose con lentitud.
Cuando la puerta se abrió, sin previo aviso, no necesitaba voltear para saber quién era. El olor de aquel tabaco costoso y esa loción francesa que alguna vez amó, ahora le revolvía el estómago. Alejandro entró con la arrogancia de quien se cree dueño de todo lo que pisa. Pero sus ojos delataban una desesperación que no podía ocultar. Elena, dijo él, y su voz, que antes era una caricia, ahora le sonaba como el chirrido de una bisagra oxidada. Estuviste magnífica. Todo el mundo está hablando de ti. Elena no detuvo sus movimientos. Siguió limpiando su rostro con una calma que a Alejandro le pareció insultante. Lo sé, Alejandro, pero no toqué para todo el mundo. Toqué para mí misma, algo que tú nunca entenderás. Él dio un paso hacia ella, intentando recuperar ese terreno de poder que había perdido en el momento en que te expulsó de su vida. Escúchame bien, he cometido errores. Lo admito, esa mujer, Esperanza, fue una distracción, un capricho que se salió de control. Pero fíjate qué está pasando. Elena, la gente nos mira. Mis socios me están dando la espalda porque creen que he dido el juicio. Mi nombre está siendo arrastrado por el lodo de la chisme y la exclusión de la sociedad. Es un abismo que no estoy dispuesto a cruzar. Elena finalmente se volvió. Lo miró no con oír, sino con una frialdad te helaba la sangre. Tu nombre, Alejandro. ¿Te preocupa tu nombre? A mí me preocupó mi vida. Mi techo y mi comida cuando me lanzaste a la calle bajo la lluvia para meter a una criada de mi cama. Tu infidelidad no fue un error, fue una elección. Y ahora, simplemente estás cosechando lo que sembraste. Alejandro soltó una risa seca, nerviosa. Vamos, Elena. No seas melodramática. Sé que la vida, en esa vecindad, de mala muerte te ha pasado factura. Te ves diferente, más dura, pero podemos arreglarlo. He venido a proponerte un trato. Un acuerdo que nos beneficiará a ambos. Regresa a la casa. Mañana mismo sacaré a Esperanza de allí. Le daré una suma de dinero para que regrese a su pueblo y nunca más volverás a verla. Tú retomarás tu lugar como la señora de la casa. Volverás a tus conciertos, a tus cenas de gala. Volveremos a ser la pareja perfecta que siempre fuimos ante los ojos de México. Elena sintió una punzada de náusea. El descaro de aquel hombre no tenía límites. Él no buscaba su perdón, buscaba un escudo humano para proteger su estatus social. ¿Un acuerdo?, preguntó ella, con una sonrisa amarga. ¿Quieres que regrese para ser el adorno que limpie tu represión? ¿Quieres que la música de mi piano tape los gritos de tu traición? Piénsalo, Elena, insistió él, sacando un cheque en blanco y poniéndolo sobre la mesa del tocador. Puedes poner la cifra que quieras. Compra las joyas que perdiste. Decora la casa a tu gusto. Solo necesito que el domingo aparezcas conmigo en la misa de la catedral y que sonrías, que el mundo vea que todo fue un malentendido. No permitas que nos hundamos por un arrebato de orgullo. Elena miró el papel sobre la mesa. Representaba todo lo que ella alguna vez creyó que era importante: seguridad, lujo, pertenencia. Pero luego recordó el sonido de su piano desafinado en la bodega de don Anselmo. Recordó la paz que sintió al tocar para gente que no juzgaba, sino que sentía. Alejandro estaba ofreciéndole una jaula de oro, pero ella ya había aprendido a volar de entre las ruinas. Orgullo, Alejandro. No es orgullo lo que me impide tomar esa pluma, dijo ella, acercándose tanto que él pudo ver el fuego en sus pupilas. Es asco. Me das asco tú y la vida de mentiras que pretendes que yo sostenga. Alejandro cambió el tono. Su desesperación se transformó en
una amenaza velada. Su rostro se endureció y la tomó del brazo con una fuerza innecesaria. No te equivoques, Elena. ¿Crees que ese músico viejo, Julián, te va a proteger para siempre? ¿Crees que este éxito de una noche te da poder? Pero afuera de este club, sigues siendo una mujer sola. Una mujer que la sociedad ya marcó. Sin mi apellido, no eres nada. Si no aceptas este acuerdo, me encargaré de que ninguna puerta se vuelva a abrir para ti. Te hundiré tanto que desearás haber muerto en esa vecindad. Alejandro mantenía su mano apretada sobre el brazo de Elena, creyendo que el miedo la haría flaquear. En su mente, de hombre acostumbrado a comprar voluntades, no existía la posibilidad de que una mujer sola prefiriera la incertidumbre de una vecindad al lujo de una mansión. Pero Elena lo miró fijamente, y en sus ojos no había rastro de temor, solo una paz profunda que a él le resultaba aterradora. Suéltame, Alejandro, dijo ella con una voz tan baja y afilada como un bisturí. Tu apellido ya no es un refugio para mí, es una mancha. Me dices que sin ti no soy nada, pero fíjate bien, tú estás aquí, temblando por lo que digan unos desconocidos en un salón, mientras que yo acabo de poner a esos mismos desconocidos de pie con música. ¿Quién es el que realmente ha quedado excluido de la sociedad? No soy yo, que he recuperado mi alma. Eres tú, que la vendiste Vikerchu de alcoba de Enato. El cheque había puesto sobre la mesa. Lo sostuvo un segundo entre sus dedos, mirándolo como si fuera un pedazo de basura que alguien hubiera olvidado recoger. Con una parsimonia que desesperó a Alejandro, lo rasgó en pedacitos minúsculos, dejando que los trozos de papel cayeran sobre los zapatos lustrados de su marido. Tu dinero no puede comprar el silencio de mi piano, ni puede borrar la mancha de tu infidelidad. Si quieres salvar tu pellejo ante los socios del club, tendrás que buscar otra forma, porque conmigo no cuentes para tus farsas. Mañana mismo, mi abogado, un hombre que don Julián ha presentado, se pondrá en contacto contigo para formalizar nuestra separación definitiva. No quiero ni un centavo de tu fortuna. Alejandro, me quedo con lo único que realmente tenía valor en esa casa, mi nombre limpio y talento. En ese momento, la puerta del camerino se abrió de golpe. Era Esperanza, la antigua criada, que no soportaba quedarse fuerte donde se tomaban las decisiones. Entró con el rostro encendido por el tequila y el resentimiento. Al ver a Elena tan enterada, tan dueña de la situación, su máscara de mujer fatal se desmoronó. Ya basta de tanto teatro, chilló Esperanza, ignorando el decoro. Alejandro, vámonos de aquí. Esta mujer ya es nadie. Tú me prometiste que yo sería la reina de esa casa, y ahora me tienes aquí, aguantando las burlas de esas viejas tíos. Dile que se largue a su vecindad. Alejandro miró a Esperanza. Por primera vez, la vio en el velo del deseo. Vio la ordinariez, vio la falta de clase que lo estaba hundiendo, y sobre todo, vio el error monumental que había cometido. Comparada con la serenidad de Elena, Esperanza parecía un juguete roto y chillón. Intentó callarla, pero el daño ya estaba hecho. Las voces se escuchaban desde el pasillo, y varios socios del club, atraídos por el escándalo, se asomaron con gestos de desaprobación. Elena no esperó a que terminara su patética disputa. Recogió sus partituras, se acomodó el chal sobre los hombros y caminó hacia la salida. Al pasar junto a Alejandro, que permanecía mudo de humillación, le susurró una última frase: disfruta de tu amor prohibido. Alejandro, te costó todo lo que tenías, y lo más triste es que ni siquiera vale el precio que pagaste por él. Al salir del dameo, Elena se encontró con don Julián. Él la esperaba con una sonrisa de orgullo
y un ramo de rosas blancas. No hubo necesidad de palabras. Ella tomó el brazo del maestro y caminó por el pasillo central del club. Aquellos que antes la habían ignorado, ahora le abrían paso con respeto. Mientras tanto, a sus espaldas, los gritos de esperanza y el silencio sepulcral de Alejandro marcaban el inicio de un naufragio del que nadie quería ser testigo. La exclusión del traidor no había sido planeada por el Henares. Él mismo se había cavado su propia tumba de oro. La noticia del escándalo en el Jockey Club corrió por las avenidas de la Ciudad de México más rápido que el viento de un frente frío. En las mesas de té de Sanborns y en las salas de espera de los grandes bufetes de abogados, no se hablaba de otra cosa. La imagen de Alejandro siendo humillado por su propia dignidad y la irrupción vulgar de su querida se convirtió en el tema preferido de una sociedad que perdona el pecado, pero jamás la falta de discreción. Para Alejandro, el despertar fue una pesadilla de mármol y silencio. Al llegar a su oficina, el lunes siguiente, se encontró con que su socio principal, don Ernesto, no lo recibió. Su secretaria, con una mirada gelial, le entregó un sobre sellado. El banco le notificaba la cancelación de su línea de crédito personal. Su nombre, vinculado, ahora, al escándalo y a una mujer sin linaje. Era un riesgo que nadie quería correr. La infidelidad, que él pensó que era un triunfo de virilidad, se había convertido en el ancla que arrastraba su fortuna al fondo, el lago de Texcoco. ¿No lo entiendes? Esperanza, gritaba Alejandro en la sala de su mansión. Ahora que es lucida y llena de botellas vacías, no es solo que no me inviten las cenas, es que los contratos se están cayendo. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que no sabe mantener el orden en su propia casa. Me han excluido de la sociedad como si fuera un leproso. Esperanza, que nunca entendió los códigos de la élite, solo se preocupaba por las cuentas que llegaban. Pues vende algo, le respondía ella, con esa voz chillona que ahora le taladraba los oídos. Vende ese piano viejo que dejaste en estudio. Yo quiero mis vestidos nuevos. Me prometiste que seríamos los dueños de la ciudad. Alejandro miró el piano de Elena. Estaba allí, cerrado, acumulando polvo. Intentó abrirlo, buscando tal vez el consuelo que alguna vez despreció, pero las teclas parecían rechazarlo. No había música en esa casa, solo reproches y el eco de una traición que ya no sirvía a pasión, sino a ceniza. Se dio cuenta de que Esperanza no era su compañera, era su castigo. Cada vez que salían a la calle, la gente se cruzaba de acera. Sus amigos de juerga habían desaparecido, y las damas de sociedad cerraban sus ventanas cuando su coche pasaba. Estaba preso en un lacio de cristal que mismo había hecho añicos. Mientras tanto, Elena vivía un renacimiento que ni en sus peños más audaces quejó. Bajo la tutela de don Julián, comenzó una serie de presentaciones en pequeños teatros de prestigio, donde el público no iba a juzgar su pasado, sino a dejarse llevar por su presente. Se instaló en un pequeño departamento lleno de luz, donde el único lujo era un piano vertical que misma afinaba cada mañana. No necesitaba las perlas de Alejandro para brillar. Su nombre, ahora separado del estigma de la mujer abandonada, empezó a sonar en las estaciones de radio. La gente pedía la melodía de la mujer del alma fuerte. Elena se convirtió en el símbolo de todas esas mujeres maduras que, tras décadas de entrega, fueron traicionadas y encontraron el valor para reconstruirse. Su amor prohibido ya no era por un hombre, sino por su propia libertad. Un día, mientras ensayaba para su primer concierto en el Palacio de Bellas Artes, el máximo honor para cualquier artista,
Recibió un carta con el sello de la familia de Alejandro. Eran sus hermanas, las mismas que le cerraba con la puerta bajo la lluvia. Le suplicaban que intercediera ante los bancos, que regresara al menos como amiga, para que el apellido no terminara de hundirse en la miseria. Elena leyó la carta con una sonrisa tranquila, sintiendo que el círculo finalmente se cerraba. No había rencor, solo la certeza de que el tiempo es el mejor juez. La caída final de Alejandro no fue un estruendo, sino un goteo incesante de humillaciones que le fue secando el alma. Para finales de 1946, la majestuosa mansión de la Colonia Roma, que alguna vez fue el epicentro de la elegancia, amaneció con un cartel subasta clavado en su puerta de roble. Los acreedores, como buitres cuele la carroña, no tuvieron piedad del hombre que alguna vez fue el rey de negocios. Alejandro, aquel catrintel, caminaba con la barbilla en alto. Ahora se escondía tras las cortinas raídas, temiendo que algún antiguo conocido lo viera en su miseria. Eres un inútil, Alejandro. El grito de esperanza retumbó en las paredes vacías. Me dijiste que me darías el mundo, y lo único que me has dado son deudas y el desprecio de toda la ciudad. Yo no nací para ser pobre otra vez. Esperanza no esperó a que los hombres del juzgado sacaran el último sofá. Empacó las joyas que había logrado esconder y aquellas que le pertenecían a Elena, y se marchó con un comerciante de telas, un hombre sin escrúpulos, que buscaba una mujer joven de relucir en sus juergas. No hubo lágrimas, ni despedidas dramáticas. La traición que ella inició con Alejandro terminó de la misma forma, con un abandono frío y calculado. Alejandro se quedó solo, sentado en el suelo de un estudio donde ya no estaba el piano, sintiendo el peso de 10 años de matrimonio tirados a la basura por un espejismo de pasión. Esa misma noche, el centro de la Ciudad de México estaba de manteles largos. El Palacio de Bellas Artes lucía sus más mejores galas para el debut de la maestra Elena. No había un solo asiento vacío. Las mismas mujeres que alguna vez apartaron la mirada cuando Elena caminaba bajo la lluvia, ahora lucían sus pieles y diamantes, desesperadas por ser vistas en el evento más importante del año. La exclusión de la sociedad, que Alejandro tanto temía, se había revertido. Ahora, el prestigio no estaba en el dinero, sino en el talento y la dignidad de la mujer que él despreció. Elena salió al escenario. El silencio que se produjo fue sagrado. Vestía un diseño de seda blanca, puro como su nueva vida, y su rostro, aunque marcado por la madurez, tenía una luz que ninguna joya podría imitar. Se sentó frente al gran piano de cola. Antes de tocar la primera nota, cerró los ojos. Recordó el frío de la vecindad, el polvo de la bodega de don Anselmo, y la risa burlona de Esperanza. Todo ese dolor se transformó en una fuerza invisible que bajó por sus brazos hasta las puntas de sus dedos. La música que brotó del instrumento fue un milagro. Elena no solo tocaba el piano, ella estaba contando su historia. Las notas eran preguntas, eran respuestas, eran el llanto de una mujer que negó a morir por dentro. La técnica era perfecta, pero el sentimiento era lo que realmente hacía que los hombres más rudos de la audiencia se limpiaran las lágrimas con sus pañuelos de seda. Fue el payoff definitivo. El mundo entero estaba a sus pies, no por su apellido, sino por su verdad. Mientras tanto, en un cuarto de hotel de la muerte cerca de la estación de trenes, Alejandro encendió una pequeña radio de transistores. La transmisión en vivo de Bellas Artes llenó el cuarto con la melodía de Elena. Él reconoció estilo. Reconoció la pasión que él nunca supo valorar. Cada nota
era un clavo en el ataúd de su orgullo. La mujer que él llamó adorno de porcelana estaba siendo ovacionada por la nación entera, mientras él no tenía ni un clavo donde colgar su sombrero. La infidelidad le había costado la paz, el honor y, finalmente, la cordura. Al terminar el concierto, la ovación duró más de 10 minutos. Elena se puso de pie, recibió los ramos de flores. Por un instante, miró hacia el palco vacío que solía ocupar la familia de Alejandro. Sintió una punzada de tristeza, no por ella, sino por el hombre, y prefirió la sombra de una criada a la luz de una compañera. Pero esa tristeza se esfumó rápido, reemplazada por el aplauso de miles de personas que la reconocían como la verdadera reina de la música mexicana. Elena había cruzado el desierto y al otro lado no encontró a un marido, sino a sí misma. El ciclo de la justicia emocional se había completado, dejando una lección que la Ciudad de México no olvidaría en décadas. Queridas amigas, que me escuchan desde el calor de su hogar mientras las luces de su sala se reflejan en la pantalla de su televisor. La historia de Elena no es solo un relato de traición y música. Es un espejo de la vida misma. Al final del camino, cuando las luces del Palacio de Bellas Artes se apagaron y los aplausos se convirtieron en un dulce murmullo en la memoria, quedó una verdad más sólida que cualquier mansión en Aquelonia, Roma. La dignidad no es un traje que se quita y se pone. Es la piel ondala. Alejandro pensó que el dinero y las apariencias le darían el perdón, pero olvidó que el respeto se gana en actos, no con chetas. Su destino, marcado por la soledad y el peso de haber sido excluido de la sociedad, nos deja una lección poderosa. Quien siembra mentiras en el jardín ajeno terminará cosechando espinas en su propio lecho. Elena, por el contrario, nos demostró que incluso cuando nos quitan todo, si mantenemos la fe en nuestro propio talento y en nuestro valor como mujeres, el universo entero se encargará de afinarnos un piano nuevo para que volvamos a brillar. Ahora les pregunto a ustedes, reinas de su hogar, ¿alguna vez han sentido que el destino les cerraba una puerta bajo la lluvia? ¿Alguna vez han tenido que encontrar su propia melodía en medio del silencio absoluto? Sus historias son las que le dan sentido a este canal. Antes de que los créditos finales aparezcan y el silencio regrese a su sala, quiero pedirles un favor muy especial. Tomen su control remoto en este baile. Con calma, dirijan el puntero hacia ese botón rojo de suscribirse y denle un fuerte me gusta a este video. No permitan que estas lecciones de vida se pierdan. Activen la campanita de notificaciones para que siempre estemos juntas en la próxima historia, porque aquí, en este espacio, celebramos a la mujer madura, a la mujer sabia que, como Elena, sabe que la mejor revancha es vivir con la frente en alto. Gracias por acompañarme. Partitura del destino. Hasta nuestro próximo encuentro.